Cuando Julen me invitó a hacer la reunión de este año, me sorprendió que me pusiera en el capítulo este de tipos de accesos vasculares. Al principio no sabía cómo plantearlo y entonces es un tema que se puede plantear desde muchos puntos de vista. Se puede plantear desde el punto de vista de accesos vasculares temporales o permanentes, se puede plantear desde accesos vasculares de una luz o de dos luces, se puede plantear sobre qué tipo de diseño reológico tiene el catéter, se puede plantear desde el punto de vista de acceso vascular por qué vía cogemos el acceso vascular, se puede plantear desde los materiales, etcétera, etcétera. Se puede plantear de muchos aspectos. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que funcione. Y entonces Julen también me dijo una cosa, y es que me preparase el tema este de los tipos de acceso vascular, pero que dijese algo original. Era pedir demasiado, ¿no? Porque quizás era un tema que se ha planteado siempre que hay una reunión de accesos vasculares de diálisis, siempre se plantea el tipo de accesos vasculares venosos. Entonces, como no sabía por dónde plantearlo, me pareció que el tema mejor sería plantearlo desde un aspecto en el que influya mucho en el funcionamiento, uno de los aspectos que más influyen en el funcionamiento de los catéteres. Y entonces se me ocurrió tratar el tema de la ubicación interna del catéter, es decir, ¿dónde lo colocamos el catéter? ¿No? Porque es un tema que quizás no está muy descrito en la literatura, la gente no tiene mucha experiencia en este tipo de aspectos, y después es un aspecto que probablemente determinado tipo de especialidades que, por ejemplo, radiólogos, intensivistas o cualquier tipo de otras personas que cojan el acceso vascular, es un tema que tampoco se lo plantean ellos de forma muy clara, ¿no? Porque esto genera una serie de alteraciones en el funcionamiento que ellos no conocen. Entonces os voy a explicar el tema de la ubicación. Esto representa un poquito la cava superior, la aurícula derecha, y la cava inferior y el ventrículo derecho con la tricúspide. Normalmente los accesos vasculares para hemodiálisis necesitan flujos altos, con lo cual el acceso vascular principal se suele colocar a nivel de la cava superior, pero también se podría llegar a por la cava inferior. Pero hasta hace muy pocos tiempos, y esto es una de las cosas que yo he insistido mucho en las reuniones, es la ubicación de la punta. Casi siempre se decía se coloca dentro de un vaso gordo que tenga mucho flujo, que sería, por ejemplo, la cava superior, ¿no? Pero ¿dónde colocamos el catéter en la cava superior? ¿A nivel de la cava superior o lo colocamos en la aurícula? Pues yo creo que los catéteres deben de estar colocados en la zona más amplia que tiene, que es la aurícula. Pero si analizamos la aurícula tiene como dos flujos preferenciales. Hay un flujo preferencial que viene de arriba para abajo, que es el flujo de cava superior, y hay un flujo que viene de abajo para arriba, que es el influjo de cava inferior. Entonces la aurícula tiene unas turbulencias que generan como dos cámaras diferenciadas, una superior y otra inferior. Entonces los catéteres podrán estar colocadas las puntas bajo de la cava. Si el catéter está bajo el influjo de la cava superior, normalmente la arteria está más alta y la vena está más baja. Por donde tomo es por la parte alta y por donde meto el retorno es la parte baja. Pero cuando nosotros trabajamos bajo el influjo de la cava inferior, los catéteres tienen que estar con la arteria abajo, es que como no tengo puntero, con la arteria abajo y la vena arriba, ¿no? Es decir, que depende de dónde esté ubicada la punta, la rama arterial estará alta o estará baja, y la vena estará baja o alta, dependiendo de la ubicación. Esto es fundamental para que no exista reflujo. Esto es fundamental para que no exista
recirculación, que se llama. Si nosotros tomásemos al revés, invirtiésemos el flujo y tomamos la arteria por la parte inferior y la devolvemos por la parte superior, automáticamente hay recirculación. Y sabéis que cuando hay recirculación baja la eficacia de la diálisis, baja el aclaramiento, baja la dializancia. Entonces, si las puntas están colocadas bajo el influjo de cava superior, siempre la arteria deberá estar alta y la vena baja. Al contrario, si nosotros estuviésemos bajo el influjo de la cava inferior, la situación sería al revés. E invertirlas supondría un aumento de recirculación. Ahora, existen otras posibilidades. Pudiera suceder de que la arteria esté bajo el influjo de la cava superior, pero la vena de retorno está bajo el influjo de la cava inferior. Esto es una situación en la que actualmente se propicia, es decir, la idea es que normalmente los catéteres que tienen dos ramas diferentes, que no paran como el palíndromo a la misma altura, se coloque una de las ramas en un influjo de cava superior y otro en el influjo de cava inferior, es decir, que están manejando sangres diferentes. Con lo cual, si yo las conecto de forma normal, pues no hay recirculación porque la sangre entra por aquí y al retornar vuelve y se va al ventrículo derecho. En el caso de que nosotros los invirtiéramos, este tipo de conexión, resultaría que aunque estuviese conectado el enfermo de forma invertida y la arteria la tomásemos por la parte venosa y la arterial la utilizásemos para retorno, tampoco existe recirculación. Es decir, que si el catéter está colocado de tal manera en el que las puntas están bajo influjos diferentes de flujos, nos da igual dializar en conexión normal que en conexión invertida. Con lo cual, esto nos facilita el que uno de los problemas más importantes de los catéteres, y es que a veces no dan flujos, pero no da flujo una rama, pero la otra rama sí nos da flujo. Y si invertimos, lo que pasa es que si tenemos mucha recirculación, a lo mejor el exceso de recirculación nos minimiza la ventaja de más flujo. Entonces, actualmente creo que lo más lógico sería colocar los catéteres, la arteria bajo el influjo de cava superior y la vena bajo el influjo de cava inferior. Y así nos dará igual conectarlo en situación normal o en situación invertida. Pero hay veces que los catéteres los colocamos de tal manera que los colocamos por la yugular y entramos por la cava superior, pero no los dejamos en la cava superior, en el influjo de cava superior, sino que están colocados en la zona de influjo de cava inferior. Es decir, que hemos entrado por la cava superior, pero no estamos en la cava superior, estamos en la cava inferior, colocados. Entonces, si nosotros cogiésemos en una conexión, en conexión normal, la arteria cogería la sangre por aquí y retornaríamos por la vena. Y automáticamente, como esta sangre no puede bajar hacia abajo porque la vena, la cava inferior tiene un flujo ascendente, hace automáticamente que la sangre la lleve a donde está la conexión de la arteria. Y entonces, cuando los catéteres están demasiado metidos en aurícula, la recirculación es mayor en posición normal que en posición invertida. Entonces, en estos casos, el enfermo se debe de dializar en conexión invertida, porque en conexión invertida cogeríamos la sangre por la parte venosa, en cambio, al devolverla no puede bajar hacia abajo y se marcha hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Se marcha hacia el ventrículo y entonces no recircula. Es decir, que cuando el catéter tiene menor recirculación en posición invertida que en posición normal, estamos en la cava contraria a la que hemos entrado. Es decir, que si hemos entrado en cava superior, estamos en cava inferior. Y esto hay que conocerlo funcionalmente de cada enfermo, porque cada enfermo deberá ser conectado en una posición o en otra. Luego, no es cierto que haya que conectar a los enfermos en posición normal o en posición invertida. Depende de la posición de las puntas. Este es el factor que más influye a la hora de la recirculación. Esto sería un esquema general. Pero claro, hay algunos servicios
que tienen dificultad para estar analizando de forma muy periódica e incluso sistemática la recirculación en los accesos vasculares venosos, en los catéteres. Entonces, si se dispone de monitores en los que se puede de forma automática, por termodilución, por control térmico, hacer la recirculación, pues eso lo podemos hacer en todas las sesiones de diálisis, varias veces incluso. Pero otra de las cosas que tiene la gente mucho es técnicas de dializancia iónica, el OCM o el Diascan o cualquiera de ellos. Cuanto más recirculación tengamos, peor va a ser la dializancia iónica, es decir, peor va a ser el aclaramiento. Pero el hecho de que tengamos mucha recirculación no quiere decir que estemos dializando peor, porque si al invertirlo, por ejemplo, o al ponerlo en una posición, tenemos más recirculación, pero nos da muchísimo más flujo, gana en la fórmula matemática, gana el flujo a la recirculación. Es decir, que si yo en una conexión me da 200 de flujo y en la otra me da 350, pero en la de 350 me da el doble de recirculación, hay que dializar en posición invertida, en posición de máxima recirculación, porque aun a pesar de haber más recirculación, hay más dializancia iónica. Voy a presentar solamente 3 diapositivas, porque no hay mucho más tiempo, de un trabajo que hicimos hace ya muchos años, en el año 2002, y lo presentamos en la Sociedad Francesa en Lyon de hemodiálisis, la Sociedad Hemodiálisis Francesa. Entonces, en los enfermos se dializaban los 3 días de la semana en una forma en conexión normal, todos eran catéteres, y siempre estaban al mismo tiempo tumbados, solamente se les dejaba media hora sentados, y después otra vez tumbados, y se dializaban 3 días en posición de conexión normal y 3 días en posición invertida. Y siempre tenían que tener 300 de flujo, 500 de flujo de baño. Y entonces se calculaba la dializancia iónica. Ya sabéis que conforme va contrayéndose volumétricamente el enfermo, va bajando la volemia, la dializancia iónica va descendiendo. Y cuando más desciende es cuando se empeora el rellenado vascular, el refilling, que es en posición de sentado, es decir, que cuando peor se dializan los enfermos es en posición de sentado, ¿no? Pero cuando volvían a esto, y siempre al principio se dializan más que al final, ¿no? Y entonces, cuando se hacía en posición normal o en posición invertida la conexión, veíamos que prácticamente las curvas eran similares. Lo que pasa es que los enfermos que se dializaban en conexión normal se dializaban mejor que los que se ponían en invertida, ¿no? Esto es lógico porque había más recirculación a igualdad de flujo, porque estábamos trabajando siempre con el mismo flujo de 300, no se variaba el flujo. Entonces, y las curvas son similares en los dos. Entonces había una pérdida de prácticamente un 6% y una diferencial. Teníamos unas dializancias iónicas medias de 180 centímetros cúbicos por minuto a flujo de 300 en posición normal y 174 en posición invertida. Entonces, efectivamente, los enfermos en posición normal se dializaban mejor que los invertidos, porque todos los catéteres, o la mayoría de los catéteres, se suponía que estaban en cava superior, colocados en cava superior y en influjo de cava superior. Y entonces, al invertirlos, empeoraba la recirculación. Pero cuando analizamos caso por caso de los enfermos, vimos que esto no era una norma general, sino que había enfermos en los que nos daba igual dializar en posición normal o en invertida. Es decir, teníamos el mismo aclaramiento. Cuando tenemos el mismo aclaramiento, quiere decir que recircula igual en posición normal que en posición invertida, ¿no? Había otros enfermos que se dializaban mejor en posición normal que en conexión invertida. Cuando estaban así, es que estaban colocados en cava superior. Pero había enfermos que se dializaban mucho mejor en posición invertida que en posición normal. Es decir, que había enfermos que habría que haberlos dializado en posición invertida porque tenían un 10% más de eficiencia en el esto. Cuando analizamos cómo estaban las posiciones, los que tenían igualdad de aclaramientos es porque los catéteres están a la misma altura. Eso pasa con el palíndromo, por ejemplo, o pasa con catéteres individuales, los twin cat, en los que las puntas las puedes colocar tú a la misma altura. Entonces, los que tenían
o bien un catéter que doble pero que termina en la misma punta, en las dos, a la misma altura, tienen la misma recirculación, o puede ser que sean diferentes pero están en esto. Cuando los enfermos tenían... Esto está mal puesto aquí. No está mal puesto. También había enfermos en los que se dializan igual en una posición normal o en invertida porque la punta está en cava superior y la vena está en cava inferior. Es la posición que hemos dicho antes, en la que cuando uno está bajo el influjo de cava superior y el otro en cava inferior, nos da igual dializar en una posición o en otra. Los que mejoran, efectivamente, son los que solamente tienen los dos por encima de la mitad de la aurícula y están los dos bajo el influjo de cava, y los que tenían una inversión es, en este caso, cuando se dializa el mejor es porque lo hemos colocado en cava superior, pero las puntas están en cava inferior. Entonces, están tan metidos los catéteres que en realidad el enfermo es como si hubieses entrado por cava inferior. Entonces, al estar en cava inferior, la vena tiene que estar abajo, y la arteria, la de retorno, tiene que estar arriba. Entonces, si el catéter lo tenemos demasiado metido, lo lógico es dializarlo en posición invertida. Y bueno, con esto ya no os digo nada más, simplemente deciros que la ubicación interna de las puntas de los catéteres influyen en la recirculación, es uno de los factores que más influye, que el análisis de las recirculaciones nos indica la ubicación interna funcional de las puntas, es decir, es importantísimo conocer en posición normal o en invertida cómo funciona la igualdad de flujo, que si las puntas están en una zona de flujo de cava superior, la punta arterial estará alta y la vena estará baja, que si están bajo el influjo de cava inferior, aunque esté colocado en cava superior, hay que conectarlos al revés, que lo mejor es que una punta esté en una cava superior y otra punta esté en la cava inferior, así nos dará igual hacer la diálisis en posición normal o en invertida, pero que hay que tener siempre en cuenta que si el flujo que nos da en una posición es muy potente comparado con el flujo en otra posición, aunque tengamos más recirculación, es preferible dializar siempre en las posiciones en las que los flujos sean mejores. Y nada más, creo que me ha tenido al tiempo. Muchas gracias, Carlos. Vamos.